I earned my degree online at Arizona State University. I chose to get my degree at ASU because I knew that I'd get a quality education, they were recognized for excellence, and that I would be prepared for the workforce upon graduating. To be associated with ASU, both as a student and alum, it makes me extremely proud, and having experienced the program, I know now that I'm set up for success. Learn more at asuonline.asu.edu. Nuestro invitado del día de hoy, un invitado de lujo, ya ustedes lo conocen, Daniel Lacalle, economista, y le agrego yo el título de comunicador, ¿no? Para conversar justamente sobre este tema de estos acuerdos comerciales que se lograron este pasado fin de semana entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estáis? Gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por haber aceptado esta invitación, sobre todo, bueno, a última hora, pero es que, Daniel, creo que eras la persona indicada, ¿no?, para conversar esto. Y de buenas a primeras lo que quiero es que hablemos en términos generales este acuerdo que implica, perjudica a Europa, como están diciendo algunos, beneficia a ambos partidos, solamente beneficia a Estados Unidos. ¿Qué nos puedes decir con lo que has visto? Vamos a ver, yo creo que, ¿sabes lo que pasa? Mira, hemos tenido tal narrativa anti-Trump en los medios de comunicación del mundo, que cuando se llega a un acuerdo tan importante como este, pues rápidamente tienen que disfrazar los elementos positivos y decir que, claro, que esto es muy malo para la Unión Europea. Eso no se lo puede creer nadie cuando entiende cómo funciona el sistema de negociación de la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea ha tenido un proceso de negociación en el que, por supuesto, que se han reconocido muchas cosas que el presidente Trump tenía razón. Tenía razón en que las barreras comerciales de la Unión Europea contra Estados Unidos eran muy altas. Tenía razón en que la Unión Europea estaba comprando cantidades récord de gas natural licuado ruso y que lo podía comprar de Estados Unidos. Tenía razón en las diferencias con respecto a los aranceles en productos esenciales y tenía razón también en cuanto al déficit comercial de Estados Unidos. Entonces, lo que se ha llegado es un acuerdo que es claramente muy positivo para Estados Unidos, espectacularmente positivo para los Estados Unidos, porque es el reconocimiento de que el presidente Trump tenía razón en cuanto a la falta de inversión en energía, y hay 750.000 millones más de inversión en energía. En cuanto a la falta de inversión en tecnología y en equipamiento militar, y hay 600.000 millones más de inversión en esas áreas. Y en cuanto a un arancel del 15%, que es perfectamente asumible por la Unión Europea, porque la Unión Europea quiere continuar teniendo un gigantesco comercio con Estados Unidos. ¿Por qué es positivo para la Unión Europea? Es positivo para la Unión Europea por factores clarísimos. Número uno, si la Unión Europea no llega a cerrar este acuerdo, la posición en el comercio global de la Unión Europea la hubiera absorbido Reino Unido y Japón en muy poco tiempo, porque Reino Unido y Japón han cerrado acuerdos comerciales con Estados Unidos y podrían haber absorbido la cuota de mercado de la Unión Europea. Segundo, la Unión Europea consigue mucho mayor comercio con Estados Unidos, consigue una relación estratégica en energía, en defensa, en tecnología y en productos químicos, agricultura y ganadería, que es muy positiva para los consumidores de la Unión Europea. Y además, los aranceles que acepta la Unión Europea son del 15%, pero esos medios de comunicación que se autodenominan independientes y cada vez son menos independientes, no dicen que se ha llegado a un acuerdo de cero aranceles recíprocos en productos estratégicos, que es positivo para Estados Unidos, porque la Unión Europea tenía gigantescos aranceles contra Estados Unidos en química, en agricultura, en ganadería y en automóvil, y que son positivos también para la Unión Europea, porque esos aranceles lastraban al crecimiento de la propia Unión Europea. Por lo tanto, es un acuerdo que claramente es una victoria para el presidente Trump, porque está demostrando que lo que ha estado diciendo el presidente Trump desde la campaña es completamente correcto. Nos han contado, es que recuerda esto, ¿qué es lo que hemos escuchado de este consenso
de medios completamente dependientes. Número uno, que ningún país del mundo iba a aceptar acuerdos comerciales con Estados Unidos. Número dos, que la Unión Europea no tenía por qué llegar a acuerdos con Estados Unidos y que llevaría sus productos a otros mercados. Número tres, que en Estados Unidos iban a estar los supermercados con las alacenas vacías, los supermercados vacíos por culpa de la política del presidente Trump y que se iba a disparar la inflación. Se han equivocado en todo, y como se han equivocado en todo, y cuando alguien se equivoca de una manera tan absolutamente sectaria y tan absolutamente inaceptable como esto que acabamos de vivir estos meses, ¿qué es lo que pasa? Que tienen que buscar un argumento en el que digan, es que ha habido un acuerdo, pero el acuerdo es muy malo para la Unión Europea. No, el acuerdo es muy bueno para todo el mundo porque es un acuerdo en el que el comercio global pasa a ser más justo, más competitivo y además más orientado hacia el consumidor final. Más sincero, porque al final eso también es lo que se buscaba, Más sinceridad, sincero, ¿no? bueno, me encanta. Si me vas a permitir, te voy a robar ese concepto. Seguro, no, seguro. Es importantísimo eso, pero quiero entonces retomar esos dichos, ¿no? Que tú estabas mencionando de los medios de comunicación, Daniel. Yo previo a que tú entraras, ya yo estaba hablando de eso, como, por ejemplo, acá en los Estados Unidos, si bien le quieren dar la perspectiva de que es malísimo para Europa, suponiendo que fuese cierto, ¿cuál sería el problema? Donald Trump es el presidente de Estados Unidos, claro. En tal caso, tendrían que quejarse en Europa. Pero sumado a ello, Daniel, mira, lo han mezclado incluso como que, bueno, él lo está haciendo porque quiere cubrir o que ya la gente se olvide del tema Epstein, un poco para que veas lo que estamos viendo en los medios de acá de los Estados Unidos. Pero bueno, con el tema de los aranceles siempre han dicho eso va a aumentar los precios. No es lo que se ha visto. Ahora con estos aranceles del 15%, Daniel, que ya entrarían en vigencia, ¿sí es posible quizás ver un poco de aumentos de precio o se va a mantener todo? ¿Qué se puede vaticinar? No va a haber aumento de precios. No va a haber aumento de precios porque lo que la gente no quiere reconocer, aunque los medios de comunicación lo saben y los economistas lo saben, es que las empresas exportadoras de la Unión Europea y de Japón y también del Reino Unido tienen lo que se llama un enorme exceso de capacidad. ¿Qué significa eso? Que producen mucho más de lo que pueden vender en sus mercados internos. Y por lo tanto, si no exportan ese exceso de capacidad a Estados Unidos, que es el mercado más grande, más rico y más creciente de todo el mundo, ¿de acuerdo? Si no exportan esa parte, ¿qué es lo que se encuentran? Se encuentran con un gravísimo problema de capital circulante. Los que nos están viendo lo pueden entender perfectamente. ¿Por qué llegó China a un acuerdo tan rápidamente? Porque se encontraron los contenedores apilados en los puertos en menos de una semana. Porque la narrativa de que si se pone un arancel del 15%, entonces el precio del producto va a subir un 15%, es una tontería. Si los aranceles subiesen directamente los precios, ser empresario sería lo más fácil del mundo. Imagina un empresario que fabrica gafas y sube el precio del plástico y dice, bueno, pues tengo que subir el precio de las gafas. No, la competencia, el entorno de mercados, las diferencias en las cadenas de suministro, la tecnología, etcétera, nos han demostrado que los aranceles no aumentan la inflación. Porque además lo que aumenta la inflación, y lo sabe cualquier ciudadano de Estados Unidos que nos está viendo, es cuando el gobierno se pone a gastar sin control nuevas unidades de moneda y disparando la cantidad de dinero, lo que hace es que se pierde el poder adquisitivo de la moneda. Eso es la inflación. Eso es lo que han sufrido los ciudadanos estadounidenses con la administración Biden, que llevó a una inflación media acumulada del 25%, pero con subidas de precios del 40, del 50 y hasta del 100% en productos esenciales. ¿Qué es lo que estamos viendo con la realidad de los datos de inflación desde que gobierna el presidente Trump? Que los datos de inflación no están aumentando ni en febrero, ni en marzo, ni en abril, ni en mayo, ni en junio. Que los datos de inflación del sector industrial no han aumentado. Que las expectativas de inflación, que muestra lo que los inversores esperan de la inflación a un año, están bajando, están en el nivel más bajo desde septiembre de 2024.
Es decir, que ninguno de los mensajes de ese grupo de economistas sesgados, orientados a criticar cualquier cosa que haga el presidente Trump, aunque le salga bien, como tú bien dices, que critiquen el acuerdo porque es buenísimo para América, es que solo se le puede ocurrir al New York Times, ¿verdad? Es que Exactamente. claro, o sea, tú te imaginas el titular de un periódico español diciendo el gobierno de España consigue un acuerdo que es buenísimo para España, pero Qué no es terrible. bueno para otro país. Hombre, entiendo Yo que lo el otro... discutía, yo lo discutía con Gaby detrás de cámara, ¿no? Porque ella decía, Sí, bueno, pero es que tú no eres el mundo, tú no eres el país, eres el New York Times. ¿Cómo vas a poner eso como algo negativo? Y de verdad, Daniel, que bueno, es una cuestión patética. Tú estás hablando de los economistas, de cómo están sesgados. Yo me voy contra los medios de comunicación. Qué porquería claro. de periodismo de verdad han hecho, y me disculpas la palabra. Otra cosa que ha celebrado la señora von der Leyen es que dice, bueno, si no hubiésemos firmado este acuerdo actualmente, en vez de un 15% hubiese sido un 30%, que bueno, era justamente lo previsto para el 1 de agosto, lo cual evidentemente hay que celebrar, estamos hablando de la mitad. Pero también cabe preguntarse, ¿no hubiese sido un 10% si hubiesen firmado este acuerdo meses antes y no se hubiesen puesto Claro. tan envalentonados, tan arrogantes de decir, no necesitamos el mercado de Estados Unidos? Al final le salió un 5% más caro, ¿o no? Totalmente. Es que eso es lo que nos está diciendo los medios de comunicación. Es que si en abril de 2025 la Unión Europea hubiese presentado este paquete, se habría acordado un arancel del 10%. Pero ¿qué es lo que dijeron los representantes de la Unión Europea y algunos países, etcétera? No, vamos a buscar otros mercados, no vamos a llegar a acuerdos con Estados Unidos, se va a aislar a Estados Unidos. Pero ¿qué tontería es esta? Pero qué tontería es esta, si es que no hemos escuchado nada más que estupideces, pero lo peor de todo, si me permites, Sí. no es solamente que hayamos escuchado estupideces sesgadas contra el presidente Trump en los medios de comunicación entre los economistas. Lo peor es que a los que lo defendíamos, a los que hablábamos de que iba a pasar lo que ha pasado, porque encima no nos hemos equivocado, a nosotros se nos ha atacado personal y profesionalmente. Eso es lo peor. Eso es lo peor, porque aquí ha habido un interés especialmente perverso. El interés especialmente perverso era el siguiente: un montón de medios de comunicación hubieran celebrado que la Unión Europea se abrazase a China y a Rusia con tal de no Ajá. darle la razón al presidente Trump. Semejante nivel de falta de honestidad y de falta de credibilidad y de falta de interés por el país, la Unión Europea efectivamente podría haber sacado un acuerdo más beneficioso si no se hubiese enrocado en una posición de decir aquí no se llega a ningún acuerdo porque no queremos cambiar nada. Y yo creo que ese es un buen punto de partida para seguir en esta conversación, Daniel, porque a lo que apuntaban algunos era que precisamente, bueno, si había estas tensiones con Estados Unidos, ellos iban a ir entonces a los mercados rusos, a los mercados chinos, entendiendo que además de Europa, vamos a estar claros de donde hemos recibido la mayor cantidad de clases de moral y de ética, diciendo de por qué Estados Unidos tenía que mandarle a Ucrania absolutamente todos los recursos sin pensar en nosotros los contribuyentes de este país, pero al mismo tiempo ellos sí estuvieron abiertos a la posibilidad, bueno, de irse a esos mercados, y no solo ello, sino que en el mercado energético, precisamente es lo que implica este acuerdo, ya le están quitando dinero a Rusia. Entonces, ¿cómo uno, tú Claro. desde la perspectiva tanto económica como política, que también eres un analista político, Daniel, cómo se vendía esa narrativa sin caer en contradicciones? Porque es muy complicado decir por una parte, bueno, Rusia es el enemigo, es lo peor, China es el enemigo, es lo peor, pero al mismo tiempo estaríamos dispuestos a irnos si antes de abrazarnos con Donald Trump o de darle la razón a Donald Trump. Efectivamente, es que es una falta es una falta de honestidad intelectual brutal, ¿no? Fíjate, cuando ha salido el acuerdo, Ujú. la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, ha dicho que han llegado a un acuerdo de 600.000 millones de dólares en energía, por el cual comprarán más energía de Estados Unidos, algo maravilloso, y así
dependerán menos de la energía rusa, ¿vale? Bien, el año pasado, en el año 2024, la Unión Europea compró una cantidad récord de gas natural licuado ruso. Bueno, pues me parece que cualquiera que quiera tomarlo desde, como tú dices, el punto de vista político, en una Unión Europea en la que estamos todo el día escuchando que stand for Ukraine, que hay que estar con Ucrania al 100%, por supuesto, y que lo estamos, y que estamos defendiendo y apoyando a Ucrania, etcétera, pues qué mejor manera de defender y apoyar a Ucrania que depender menos del gas ruso. Bueno, pues hoy en los medios de comunicación lo que te tienen que decir, porque no pueden decir que es un buen acuerdo, es que claro, es que el gas de Estados Unidos es más caro que el gas ruso. ¿Estamos locos? Es que estamos locos. Es que muchas veces, de verdad, eso demuestra que funcionan como una secta. Porque claro, cuando tú tienes un argumento coherente, ¿de acuerdo? Y algo cambia, pues el argumento se tiene que adaptar. Pero cuando el argumento es incoherente, como tú has demostrado, entonces se dice una cosa y la contraria a la vez. Se dice, por un lado, que es que hay que ser muy duros con Rusia y por otro lado, que es que comprar gas de Estados Unidos no está bien y que hay que seguir comprando gas ruso. ¿Qué? ¿Sabes? Hay ciertos temores sobre, digamos, lo tangible, ¿no? Que va a ser este acuerdo comercial a largo plazo, porque hemos visto en el pasado, y un ejemplo que se puede poner incluso es la primera administración de Donald Trump, en donde él había logrado ciertos acuerdos, sobre todo en el ámbito militar, ¿no? Que países como Corea del Sur, disculpa, como Taiwán, pues le pagaran ciertas cantidades por la protección, pero esos acuerdos al final se acabaron con Joe Biden. Joe Biden no se preocupó en lo más mínimo, ¿no? De hacerlos valer. Y hay personas que quizás estén apuntando, no lo sé, pero yo me imagino en la cabeza maquiavélica de los políticos y de estas élites que vemos manejando los hilos, sobre todo de pues, una parte como Europa, ¿no? Como la Unión Europea, quizás estén apuntando a eso. ¿Tú lo ves factible que quizás Europa diga, bueno, lo cumplimos estos 3 años y medio, o quizás no lo cumplimos unos mesecitos, pero con la esperanza de que se llegue a un demócrata o un republicano tibio y blando, no tengan entonces que hacer cumplimiento al 100% de estos acuerdos? ¿Es posible eso? Es posible, claro. Hay un montón de personas cercanas a esas élites del globalismo que lo que buscan es que pase este tiempo del presidente Trump y que vuelva a ganar un demócrata y se vuelva a una situación en la que el déficit comercial de Estados Unidos se dispare, en la que la deuda de Estados Unidos se dispare, el gasto público se dispare, etcétera. Bueno, eso puede que sea así, puede que sea así. ¿Por qué creo que no va a ser así? Porque si miras lo que ha ocurrido, si miras lo que ha ocurrido en la historia de las relaciones comerciales entre Estados Unidos, hay muchas cosas que la gente luego se olvida, ¿no? Por ejemplo, que mientras el presidente Biden se quejaba constantemente de lo mala que era la política comercial del presidente Trump, mantuvo todos los aranceles que puso el presidente Trump Correcto. en 2016 y 2021. Todos. No hubo ni una sola eliminación de aranceles. Por lo tanto, que puede haber políticos que tengan una visión edulcorada, que piensen que el próximo presidente de Estados Unidos va a ser un demócrata radical que va a cambiar la política comercial. Pues no lo creo. Bueno, puede pensarlo, pero no lo creo porque ya tenemos la evidencia de que el presidente Biden y la propia, recordarás, ¿no? ¿Te acuerdas que en la campaña Kamala Harris hablaba del desastre absoluto que había sido la política comercial del presidente Trump y mantuvo todos los acuerdos comerciales del presidente Trump? ¿Sabes? De hecho, la administración Biden no hizo ni un solo acuerdo comercial diferente, con ninguno de los socios comerciales de Estados Unidos. Por lo tanto, la validación de las políticas comerciales del presidente Trump no solamente se da a corto plazo, sino que se da a largo plazo. Y eso es sumamente pues importante apuntarlo porque
ellos pueden tener una retórica incendiaria si les da la gana, pero con las acciones estaban demostrando una cosa totalmente distinta. Quiero también venirme a lo local, Daniel, porque yo me imagino que el efecto que esto va a generar, incluso ya en proyecciones, vemos unos mercados que están saliendo en verde, vemos una solidificación de por sí del dólar como moneda, sumado a los índices que tú estabas mencionando, ¿no? De desempleo, que bueno, están superando las expectativas de manera positiva, quiero decir, en el tema de la inflación, ese apocalipsis económico que nos habían vendido no se ha cumplido, pero ni la décima parte, ni un 1%, absolutamente nada de lo que los famosos expertos no nos advertían. Y aún así vemos entonces acá a nivel local a un Jerome Powell, ¿no? Presidente de la Reserva Federal, que se rehúsa a bajar las tasas de interés. Y lo escuché de ti, yo siempre lo repito cada vez que hablo de este tema acá en Claro y Directo, Daniel, que el trabajo de Jerome Powell no es predecir, no es sentarse con una bola de cristal. Bueno, como yo creo que en 10 meses vamos a tener una inflación del 100%, entonces no la subo hoy, sino analizar los datos que estamos viendo. Y ahí quiero entonces seguir esta conversación. Porque el señor Jerome Powell, que sí bajó las tasas de interés en 2 oportunidades bajo Joe Biden, por cierto, previo a las elecciones, estamos hablando en los meses de septiembre y noviembre del 2024, ¿por qué se rehúsa a hacerlo en esta jornada, cuando, bueno, los índices más bien apuntan a que eso debería ser, y eso es fundamental para la famosa época dorada de la que ha hablado Donald Trump? Claro, es que los propios miembros de la Reserva Federal han admitido que los tipos de interés están por encima de lo que se llama la tasa neutral. Es decir, la tasa a la que los tipos de interés están por encima de la inflación, es lo que hay ahora mismo. ¿Eso qué significa para los ciudadanos de Estados Unidos? Significa que las hipotecas para un ciudadano de Estados Unidos son entre un 20 y un 25% más caras que para un ciudadano de la Unión Europea o de Japón. Significa que el crédito para las pequeñas y medianas empresas de Estados Unidos es hasta un 100% más caro que para las pequeñas y medianas empresas de otros países. Es decir, las tasas de interés artificialmente elevadas son un enorme problema para la economía de Estados Unidos. Y la economía de Estados Unidos está demostrando crecimiento. La última estimación de la Reserva Federal de Atlanta es un 2,4% de crecimiento económico en el segundo trimestre. Sin inflación, como hemos comentado antes, con crecimiento del empleo y con crecimiento de los salarios reales, si las tasas estuviesen a los tipos neutrales, el crecimiento económico sería todavía mayor. Como decías tú ahora mismo, habría muchísima más inversión, las pequeñas y medianas empresas podrían expandir su negocio, los ciudadanos podrían tomar más crédito, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿qué es lo que está haciendo la Reserva Federal? La Reserva Federal está incumpliendo lo que dice que hace. Porque la Reserva Federal dice, vamos a ser data dependent, vamos a ser dependientes de los datos. Y resulta que no son dependientes de los datos, que dicen, no me gustan los datos. Voy a ser dependiente de mis expectativas a futuro que tampoco coinciden con las expectativas del consenso de mercado. Eso es importante, porque las expectativas de inflación están bajando. ¿Sabes? Entonces, esto es absolutamente clave. Y yo creo que sí, hay que tomar una decisión importante, porque sabes una cosa, mira, escucharás mucho por la parte de los demócratas la siguiente, ¿no? Bueno, pero es que Jerome Powell lo nombró el presidente Trump. Entonces, el señor Powell no puede decir Trump que está haciendo las cosas mal. Hay que recordar que la Reserva Federal no es que sea poco independiente con respecto a un presidente o con respecto a otro presidente. Hay que recordar que donde la Reserva Federal incumple su objetivo de independencia es cuando se trata de políticas estatistas versus no estatistas. ¿Entiendes? Es decir, cuando se trata de aumentar el peso del gobierno, aumentar los impuestos y aumentar el déficit comercial, la Reserva Federal dice que no entra en política fiscal. Sin embargo, cuando se trata de bajar los impuestos, reducir el gasto público y mejorar la política comercial, ahí resulta que la Reserva Federal sí se mete en política fiscal. Es curioso, ¿no? Es curioso, entonces, es llamativo. Eso es lo que hay que recordar, porque mucha gente en el debate económico dice, hombre, no, Daniel, hay demócratas, hay republicanos. No, tú has dicho antes una palabra muy importante. Has dicho lo de republicano blandito, creo que era, ¿no? Sí, blandito. Sí. Claro, es que
cuando es un presidente republicano que aumenta el gasto público, aumenta la deuda, aumenta los impuestos y continúa aumentando el peso del Estado en la economía, la Reserva Federal siempre tiene políticas acomodaticias con esos presidentes. El presidente Trump, particularmente en este segundo mandato, es exactamente lo contrario. Es el primer presidente desde Ronald Reagan que está implementando políticas de oferta. Es el primero que está llevando a cabo bajadas de impuestos, una revisión del gasto público y una reducción del gasto público, y por lo tanto eso no le gusta a la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal a lo que se dedica es a emitir y a colocar deuda. Entonces, Eso. va contra sus intereses. Así es. Yo creo que también puede ser que se leyeron, Daniel, el titular ese, yo siempre lo recuerdo, un cintillo que puso la cadena de noticias MSNBC, creo que dos meses después de aquel famoso Día de la Liberación, que decían, trata de no reírte, hay señales de recesión en todas partes, menos en los datos. Así lo reseñaba MSNBC, no te lo estoy inventando, yo lo vi. Hay señales de recesión en todas partes, menos en los datos. Y bueno, la Reserva Federal como que sigue ese tipo, ¿no?, de agendas para saber qué hacer o qué no hacer. Pero hablabas tú antes del tema de la incoherencia. Sí. Mira, si hay señales de recesión en todos los datos, si hay señales en los documentos de la Reserva Federal, en el Beige Book, en el que muestran ralentización en el crédito y ralentización en la inversión, entonces deberían estar bajando los tipos de interés. Así es. ¿Ves lo que es la incoherencia? O sea, así es. La única manera es que, como tienen que decir que la economía va mal y a la vez que no bajen los tipos de interés, claro, eso no tiene ningún sentido. La única manera en la que podrían decir que la Reserva Federal no debe bajar los tipos de interés es si dijesen que la economía con el presidente Trump está creciendo muy por encima del potencial de la economía de Estados Unidos y que está recalentada y que por lo tanto Exacto. hay que tener los tipos, ¿sabes? Pero sí, como no pueden decir esto porque tienen que decir que todo va mal, te están diciendo a la vez que estamos en unos datos que no reflejan recesión, pero que en realidad hay recesión. Pues si hay recesión, debería usted bajar los tipos de interés no a 100 puntos básicos, sino a 200 puntos básicos. Así es, eso es sumamente importante. Y quiero abordar unos dos últimos temas respecto a estos acuerdos comerciales, Daniel. En primer lugar, el tema de la India y China. Con China, bueno, se ha congelado. Tú lo mencionabas que China no aguantó esa presión de unos pocos días y dijeron, mejor congelamos todos porque se les estaban llenando, bueno, todos los muelles, todas las cuestiones, ¿no?, con productos de exceso. Y el caso de la India, que se ha convertido en este país prometedor. Me recuerda a mí la India, lo que es ahora, lo que precisamente fue China hace 15 años, quizás, que lo veían como esta economía que comenzaba a fluir. No se ha llegado todavía a algo concreto y permanente, pero primero, ¿tú ves indicios de que sí se vaya a llegar a algo? Y segundo, ¿qué efectos tendría eso entonces? Yo creo que va a haber un acuerdo con la India. Yo creo que va a haber un acuerdo muy positivo y creo que además va a ser un acuerdo que va a desmontar completamente la narrativa de que los BRICS se separan de Estados Unidos y que van a montar su propio partido por su cuenta. Bueno, eso es sumamente importante. Y lo segundo, acá en la región, un individuo que estoy seguro, bueno, que yo sé que tú has seguido mucho y lo has defendido desde el inicio, un tal Javier Milei, ¿no?, presidente de Argentina, porque lo que hemos visto en los reportes, hasta ahora no se ha hablado prácticamente de manera directa sobre un acuerdo comercial con Argentina, pero lo que hemos visto en los reportes es que posiblemente Argentina va a ser el único país que reciba aranceles cero por parte de Estados Unidos. ¿Tú sabes algo de eso? Y bueno, de ser así, ¿qué se puede esperar para las economías de Argentina y de Estados Unidos? Bueno, es muy probable porque además, claro, tú recuerda por qué el presidente Trump pone aranceles. El presidente Trump pone aranceles porque los otros países le ponen aranceles y barreras comerciales a Estados Unidos. Como el presidente Milei no solamente está eliminando todos los aranceles de Argentina, sino que lo que ha empezado ha sido con las barreras no arancelarias, que eran gigantescas en Argentina. Por supuesto, entonces, el acuerdo comercial con Argentina por parte de
Esto es un acuerdo de que no necesita que haya aranceles, ¿de acuerdo? O sea, la Unión Europea tiene un 15% de aranceles y Japón tiene un 15% de aranceles porque en la negociación han decidido conscientemente y libremente no eliminar todas sus barreras comerciales. Si Argentina, como lo está haciendo el presidente Milei, las elimina todas, por supuesto no va a haber aranceles y eso va a ser buenísimo para la economía, tanto de Argentina como la de Estados Unidos, porque claro, Estados Unidos importa mucha soja, muchos productos petrolíferos y muchos bienes de ganadería también de Argentina. Eso es sumamente importante y además que Milei fue el primero que salió a decir, Trump tiene razón, sí tenemos acá barreras y bueno, es injusto. De verdad que te agradezco mucho, Daniel, por acompañarnos acá en Claro y Directo América. Siempre un gusto, un fuerte abrazo, hasta luego. Fuerte abrazo.